últimos dos ejercicios. Hicimos este diagrama de bloques, que en este caso utilizamos lo que son las compuertas. Y ahora vamos a ver lo que es este circuito, en este caso con entradas. Y vamos a determinar, en el caso nosotros, la salida. Entonces vamos a determinar la función y a su vez vamos a determinar cómo va a ir la señal. Entonces, en este caso tenemos una señal en el caso de la entrada A, entre 0 y 1. Entonces, en este caso, entre 0 y 5 volts. Recuerden, en este caso, las compuertas AND o los sistemas digitales, pues trabajan en este caso o solamente consideran dos elementos en el cual son ceros y unos. Entonces, en este caso, A, B y C es un 0 o va a ser un 1. La entrada va a ser un 0 o va a ser un 1. Y en su caso también, ya en el circuito va a ser 0 volts o 5 volts. Entonces, este 0 es un 0 lógico y en circuito ya sería 0 volts. Este 1 sería un 1 lógico y ya en el circuito serían 5 volts. Y nuestra señal en este caso son pulsos. En este caso pues tenemos 0, después vamos a tener 1 por un determinado tiempo, luego 0 por un determinado tiempo, luego 1. Y así también igual B, y en el caso de C pues vamos a tener ceros por un determinado tiempo pues más un poco grande y un 1 en un determinado muy pequeño. Este es el tiempo en el cual pues va transcurriendo esta señal y vamos a tener que en este caso representar de acuerdo a la compuerta OR o a las dos compuertas OR a la salida, que es lo que nosotros vamos a tener. Pero antes de eso vamos a encontrar cuál sería su función de salida. Entonces, en este caso, la función de salida sería la siguiente. Aquí tengo la entrada A, B y C. En la primera entrada OR está entrando A y B. Entonces, en este caso tendría A más B. Y después, esta salida A más B se encuentra en la primera entrada de la compuerta OR sumando con C. Y entonces, pues a la salida yo voy a tener que mi función, en este caso, A, B, C, va a ser igual a A más B más C. Y entonces, en este caso, esa sería la función. Ahora, viéndolo en este caso, voy a prolongar lo que son estas líneas. Ya que este va a ser voy aquí a representar la función respecto a estas entradas que yo tengo. Entonces, aquí voy a tener en su caso 0 volts. Ok, un poquito más hacia acá. Aquí voy a tener 0 volts y aquí voy a tener 1 volt. Y aquí voy a tener lo que sería la salida. Entonces, en este caso, recuerden, primero sería A más B. Entonces, si yo tengo
A más B, en este caso A es un 0 y B es un 0, a la salida de mi compuerta OR, yo tendría, en este caso, un 0. Luego, a la entrada tengo un 0 y a la salida a la entrada de la segunda compuerta OR, tengo un 0 y C en este caso también vale 0. Entonces aquí yo tendría un 0 y en su caso aquí yo tendría un 0. Entonces serían 0, 0, luego nuevamente más 0. A la salida yo tendría un 0. Entonces en este caso, pues a la salida yo tendría 0. En este tiempo, en este transcurso de este tiempo, yo tendría un 0. Luego tengo un 1 más un 0. Recuerden lo que estamos nosotros aquí, en su caso, permítame que alguien quiere, ok, ya. Recuerden que lo que estamos nosotros tomando en cuenta es la compuerta OR. No estamos haciendo las sumas como los números binarios que nosotros habíamos hecho. Entonces, lo que estamos tomando nosotros sería la tabla de verdad de la compuerta OR. Si ustedes recuerdan, perdón, nosotros teníamos lo que era A y lo que era B, que en este caso, estas de aquí serían nuestras variables o nuestras entradas, en este caso, de la compuerta OR. Entonces, les voy a poner la tablita, ya que para que no se confundan, en el cual nosotros, pues, solamente estamos haciendo lo que es la representación de la compuerta OR. No estamos haciendo en este caso es una suma lógica, pero no estamos haciendo una suma de números binarios, ya que ustedes pueden llegar en su caso a confundir o nos podemos llegar nosotros a confundir. Entonces, recuerden, tenemos dos entradas, en su caso tendría el 0,0, digo 0, 0, que sería mi primera, en este caso, mi primera combinación. Como tengo dos variables, entonces, en este caso, posición 0, posición 1, o en su caso 2 a la 2, en este caso posición 0, sería 2 a la 0, este se va a repetir una vez y este otra vez. Repetición en este caso, las repeticiones que voy a tener para esta variable, que es la variable más significativa, es 2 a la 1, entonces se va a repetir dos veces el 0 y dos veces el 1. Entonces, en este caso, voy a poner las combinaciones. Es 0, después voy a tener un 0, 1. Estas tablas de verdad, poco a poco, ustedes se las van a ir, en su caso, aprendiendo. Ya no va a ser necesario que ustedes las pongan o las tengan a la mano. Ya ustedes después van a poder recordar automáticamente, en este caso, qué es cómo es la compuerta o qué es lo que se necesita. Un tip muy útil en este caso es, recuerden que si nosotros tenemos compuertas OR o una suma lógica, pues la compuerta OR nos dice que si nosotros tenemos, en su caso, en esas sumas lógicas un 1, pues nuestro resultado va a ser 1. Entonces, en este caso,
A la salida, cuando yo tengo 0, 0, voy a tener en su caso un 0. Luego, si aquí yo ya tengo un 1, si ustedes tienen por lo menos un 1 en esas sumas, pues el resultado va a ser 1. Aquí también es un 1 y aquí también sería un 1. Entonces, en este caso, pues tendría yo lo que sería la representación de la compuerta OR en sus tablas de verdad. Entonces, déjenme reacomodo. Entonces, nuevamente les recuerdo, lo que nosotros estamos haciendo no es una suma de números binarios. En su caso, estamos utilizando lo que es la compuerta OR, la tabla de verdad de la compuerta OR. Entonces, en su caso, pues esta sería tabla de verdad OR. Entonces, en este caso, pues lo que estamos ocupando es la tabla de verdad OR. Aquí solamente tenemos dos variables, pero recuerden, primero hacemos 0 más 0. En este caso, 0 más 0 es un 0. Entonces aquí tenemos un 0. Después sería un 1. En esta parte sería un 1 más un 0. En este caso tenemos esta combinación. 0 más 1 es un 1 más 0, perdón, tenemos un 1. Entonces 1 más 0 tenemos un 1. Ese 1 más un 0 pues sigue siendo en este caso 1. Entonces esto se va a ir hasta 1, digamos que hasta este tiempo. Luego vamos a tener 1 más 1 me va a dar 1. Recuerden, tabla de verdad, 1 más 1 es un 1. Y luego más un 0, pues sigue manteniéndose en 1. Luego aquí tengo un 0 más un 1. En este caso tengo un 1 a la salida de esta compuerta OR. Aquí tendría un 1. Y luego este 1, al sumarle un 0, que es el que tengo yo aquí, pues me daría en este caso 1. Entonces me sigo manteniendo en 1. Luego viene 0 más 0 es un 0, más un 0. A la salida yo voy a tener un 0. Luego viene 1 más 1. Perdón. En este caso es 1 más 0 es un 1. Más 0 pues es un 1. Entonces aquí tengo que ir hasta 1. Hasta este cachito de tiempo en este caso. Luego tomo en este caso la parte media, es un 1 más un 0 es un 1 más el 1 de la salida de esta compuerta OR que tendría aquí yo a la entrada, más un 1 que es C, estoy en esta parte, entonces a la salida yo tengo un 1. Entonces me sigo manteniendo en 1. Luego 1 más un 0, en este caso sería 1, y ese 1 más un 0, pues sigue manteniéndose en 1. Y aquí tendría un 0 más un 1, en este caso la salida es un 1, más un 0, en este caso es 1. Y debido a que B es 1 y luego aquí A es 0, B es 1 y C es 0, por este 1 que yo tengo aquí, pues
todo este tiempo que tengo faltante, pues va a ser 1. Y entonces, esta sería mi señal de salida. La señal de salida, de acuerdo a las combinaciones de la entrada A, B y C, sería 0, 1, 0, 1. Entonces, en este transcurso de este tiempo, con estas entradas, pues tengo, en su caso, esta salida. Voy a tener esta señal de salida, digamos, aquí en la salida de esta compuerta. Entonces, de esta manera, lo primero que nos dieron es, o lo que nosotros teníamos como ejercicio, serían las señales de entrada, teníamos nuestro circuito, y entonces lo primero que hicimos fue obtener, en este caso, nuestra función de salida, y de acuerdo a las entradas, pues fuimos generando, en este caso, nuestra señal de salida. En este caso nos apoyamos con la tabla de verdad, en este caso de la compuerta OR. ¿Alguna duda o pregunta respecto a esto? Sí, profesor. Profe, Sí, ¿Cuáles serían los resultados de la primera? O sea, es que no los apunté. el resultado, O sea, de la suma que era 0, el B sería 0, el C era 0 también. ok, sí, a ver. Ok, ya entendí lo que su compañero me quiere preguntar. ¿Qué combinaciones son las que tenemos respecto a este tiempo? Entonces, en este caso, ok, considero que es lo que me está preguntando. Sí, Si no, ahorita, sí, nada más checo. que no lo apunté ese primer dato. Ok. En el caso, ok, voy a poner toda la tabla de verdad. Entonces, déjenme, por favor, dejo de compartir y pongo lo que es, en este caso, acá lo tenía abierto. Muy bien, aquí lo tengo. Ahorita les comparto, en este caso, Excel. Permítanme tantito, es que ese no lo tengo abierto. Entonces, para que vean la parte que en este caso me está preguntando su compañero, que sería otra forma de realizar en este caso, pues, el ejercicio. Entonces, voy a presentar lo que es toda mi pantalla. Entonces, a ver, tengo lo que sería las entradas y mi circuito. Entonces, ok, no se ve la salida, pero lo vamos a poner aquí abajo. Entonces, en este caso tendría A, tendría B y tendría C. Entonces, digamos que aquí sería por tiempos, ¿no? Entonces, vamos a distribuir en este caso tiempo 1, tiempo 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el tiempo 1
sería cuando A es un 0, B es un 0 y C es un 0. Entonces aquí tendría un 0, 0, 0. Esa sería mi primera combinación. Entonces es un 0 y un 0. Entonces en este caso, lo primero que sería A más B es un 0, ya que tengo un 0 más un 0 es un 0. Y después hay que sumar C, que en su caso también sería un 0. Entonces ahí yo tendría la salida un 0. Después, en el tiempo 2, lo que vamos a tomar de tiempo 2 va a ser esta parte. Entonces, ok, voy a colocar una línea. Espero que no. Menos gruesa. Voy a partir, en este caso sería tiempo 1, tiempo 2. Después sería el tiempo 3. Después sería el tiempo 4. Uy. Luego sería el tiempo 5. Luego aquí sería el tiempo 6. Luego aquí sería el tiempo 7. Ok, es un poquito más hacia acá. Ahí está, tiempo 7. Y luego aquí es el tiempo 8. Y pues ya el tiempo 9 sería todo esto. Entonces, más o menos, lo voy a hacer más grande esta parte. Más o menos el tiempo, los tiempos los fui tomando respecto cuando hay un cambio de, en este caso, de estado. Entonces aquí tengo 0, tengo 0, tengo 0. En este caso A tiene cambio de estado en 1 o en alto. Luego aquí B sigue estando en bajo y después tiene un cambio de estado en alto. Entonces aquí sería mi tiempo 2, mi partición en tiempo 2. Luego A está en alto y luego pasa al estado bajo, entonces sería mi tiempo 3. Luego B de estado alto pasa a estado bajo, sería mi siguiente tiempo. Y así sucesivamente. Cada vez que hay un cambio de estado de alto a bajo o de bajo a alto respecto, en este caso, a la variable A, B y C, entonces ahí es cuando yo parto, en este caso, hago mis particiones de tiempo. Entonces, en este caso, pues voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 combinaciones. Entonces, recuerden, todas son compuertas, en este caso, OR, es una suma de A más B más C. Entonces, en el tiempo 2, que es este tiempo que tengo aquí, A es un 1 y B es un 0. Entonces, a la salida de la primera compuerta OR, tengo un 1. Más un 0, en este caso, pues sigue manteniendo 0. Entonces, la combinación que yo tendría sería un 1, un 0 y un 0. Y a la salida, pues yo tengo un 1. En mi combinación 3, que sería esta combinación, yo tengo que A es un 1, B es un 1 y C se mantiene en 0.
Y entonces aquí, como yo tengo por lo menos un 1, en este caso tengo dos unos en esa suma, pues sería un 1 la salida. Después tengo el tiempo 4. Entonces sería el tiempo 1, 2, 3, 4. En el tiempo 4, A vale 0, B vale 1 y C vale 0. Entonces, en su caso, aquí yo tendría a la salida un 1. Pues en el tiempo 5, 1, 2, 3, 4, 5, A vale 0, B vale 0 y C vale 0. Entonces, en este caso tengo un 0. En el tiempo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A vale un 1, B vale un 0 y C vale un 0. Entonces, en este caso, a la salida tengo un 1. En el tiempo 7, es este pequeño tiempo que yo tengo, A vale 1, B vale 0 y C vale 1 en este caso. Y a la salida yo tendría un 1, que es esto de color azul que yo tengo aquí. En el tiempo 8, en este caso yo tendría un 1 en A, un 0 en B y un 0 en C. Y yo tengo un 1. En el tiempo 9, A es un 0, B es un 1 y C es un 0. Y entonces yo aquí tengo un 1. Y entonces, estos son por tiempos. Tengo del tiempo 1 al tiempo 9, o podría tener del tiempo 0, ese sería mi tiempo 0, a mi tiempo 8. Y las combinaciones que se generan, si recuerdan, cuando nosotros hacemos la tabla de verdad, pues vamos a tener, pues en este caso, todas las combinaciones posibles de acuerdo a esas variables. En este caso, solamente vamos a tener, pues las combinaciones que nos den de acuerdo a las entradas que nosotros tenemos. Entonces, en su caso, aquí pues tendríamos combinaciones que se repiten. En este caso, esta combinación del tiempo 8 pues se repite con la combinación, en este caso, del tiempo 6 y, y también se repite con la combinación del tiempo 2. Entonces, en este caso, pues vamos a poder tener combinaciones en las variables que se pueden repetir. Cuando nosotros generamos lo que es la tabla de verdad, ahí no se repiten las combinaciones, ya que solamente ponemos todas las combinaciones posibles que se pueden dar con esas variables. Entonces, esta es otra forma que lo pueden hacer. De todos modos, pues generan lo que es ustedes su tabla de verdad respecto a las entradas y al circuito que les están dando a ustedes. Entonces, considero que esa era la duda. En su caso, su compañero quería saber cuál era la primera combinación que nosotros teníamos y que tenemos una salida a 0. Sí, sí era esa la pregunta. Sí, profesor. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, de aquí paso. Profe, esas entradas, se podría decir como que el ejercicio ya no las daban o cómo la construimos, la de A, B y C. Ajá, estas entradas ya no las dan automáticamente. Véanlo como si fueran sensores. Entonces, lo que nos dan es el circuito elaborado, y nos dan, digamos que en un transcurso de tiempo, en este transcurso de tiempo, nos están dando las señales que obtuvieron de acuerdo
a las entradas de los sensores. ¿Qué es lo que iban sensando en este caso? Valga la redundancia, que lo que estaban sensando los sensores. Entonces, digamos, el sensor A puede ser un sensor, puede ser un actuador, entonces puede ser un motor. Entonces, en este caso, pues el sensor A tiene esta señal, empezó a sensar, digamos, no sé, un sensor de temperatura en el cual, no sé, de 0 a 25 grados se mantiene en 0 y sobrepasando los 25 grados se mantiene en 1. Entonces, puede ser que cuando ya estemos sobre los 25 grados, ese sensor activa una señal de alarma. Entonces, puede decir que estamos sobre los 25. En su caso, pues tenemos que enfriarlo para que llegue nuevamente por debajo de los 25. Ese puede ser un ejemplo. El sensor B, no sé, puede ser en este caso la presión. Entonces, en este caso, pues necesitamos presiones por debajo de, no sé, de 1 pascal. Y cuando estemos por arriba de 1 pascal, pues en este caso, pues el sensor se va a ir a estado alto. Y por último, el sensor C puede ser una combinación, digamos, puede ser, vamos a ver lo que son comparadores. En este caso puede ser la comparación. En este caso estoy utilizando lo más básico que son sensores de temperatura y sensores de presión. Entonces, en su caso, pues a lo mejor el sensor C, pues es una comparación entre ellos o puede ser que este sensor C, pues sea una compuerta en el cual pues, pueda liberar alguna presión o pueda, en este caso, la temperatura. Ese solamente es un ejemplo. Entonces, estas señales ya no las dan automáticamente. Entonces, todas las señales de entrada no las tienen que dar, no las podemos nosotros deducir. O en su caso, si no nos dan señales de entrada, pues nosotros lo que tendríamos que hacer sería la tabla de verdad con todas sus combinaciones. Entonces, ahí nosotros ya tendríamos todas las combinaciones posibles que puede tomar en este circuito y a la salida, qué es lo que tendríamos. Entonces, en este caso, pues nos dan las señales y lo que nos pedían era, pues, encontrar la señal de salida. ¿Cómo es esa señal de salida? Entonces, si se dan cuenta, esta sería la señal de salida. Y de acuerdo al diagrama de bloques que nosotros tenemos, pues nosotros encontramos lo que fue la función de acuerdo a este diagrama de bloques. Entonces, nuevamente te repito, las señales de entrada, esas no las tienen que dar, y si no nos dan señales de entrada y quieren saber a la salida qué vamos a obtener, pues ahí tendríamos que hacer nosotros nuestra tabla de verdad con todas las combinaciones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ahora me dan este circuito. Entonces, damos unos 5 minutos para que lo realicen. Lo que hay que hacer es encontrar la función de salida. Entonces, me tienen que dar esa función de salida y tienen que generar, en este caso, pues, la tabla de verdad. Entonces, damos unos 10 minutos, son 9:22, a las 9:32. Checamos en este caso el resultado. Entonces, les voy a dejar esto, pero solamente voy a dejar de compartir y voy a compartir esa parte del circuito para que ustedes realicen el ejercicio. Entonces, es un ejercicio muy sencillo. Entonces, nuevamente les repito, hay que generar cuál es esa función y en su caso, pues la tabla de verdad de este circuito. Entonces, de todos modos yo voy a estar aquí. Si tienen alguna duda pueden preguntar
Y si no, pues en este caso, pues en esos 10 minutos, este, ahorita resolvemos lo que es el ejercicio para que pues ustedes obtengan todas sus dudas posibles. Profe, nada más era la función de salida, ¿verdad? Sí, la función de salida y su tabla de verdad.
Muy bien, ¿alguien falta de resolver el ejercicio? Voy a compartir toda mi pantalla. Ok, espero que en este caso. Bueno, ok. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Muy bien, entonces, a ver, tengo mi circuito. En este caso, yo lo voy a ir haciendo paso a paso. Entonces, en este caso, pues tenemos que tener nosotros lo que es la función de salida. Entonces, aquí, este sería mi primera compuerta. Yo tendría A negada. Luego, aquí sería la salida de mi segunda compuerta. En este caso, a la entrada tengo A negada y en la segunda entrada tengo B. Entonces tendría A negada multiplicada por B. Ok, voy a quitar esto y tendría A por B, A negada por B. Después, aquí a la entrada de esta compuerta tengo A negada por B y en la segunda entrada tendría C. En su caso, a la salida yo tendría A negada por B por C. Esa sería la salida de esta compuerta. En esta compuerta OR, yo tengo a la entrada a A y tengo en la siguiente entrada a D. Entonces tendría A más D. Luego esa salida entra a la compuerta NOT, a la de negación. Y entonces yo tengo, en su caso, aquí yo voy a tener la negación de A más D. Entonces, para realizar esa negación, lo voy a poner aquí abajo para ponerlo todo completo. Entonces yo tendría, en este caso tendría A más D negada. Que esto es igual a A negada. Esta suma se vuelve una multiplicación y sería D negada. Y entonces al negar A más D, yo tendría A negada por D negada. Y al último, a la salida, que yo tendría F de A, B, C y D, A, B, C, D. Esto sería igual a, en la primera entrada de mi compuerta AND, tendría A negada por B por C, que está multiplicado por A negada, D negada. Entonces, esa sería la función en este caso de este circuito lógico o diagrama de bloques que nosotros tenemos. Entonces, ¿alguna duda o pregunta? Ninguna.
Ok, muy bien. Entonces, esa es nuestra salida. Y en este caso, pues vamos a hacer lo que es la tabla de verdad. Vamos a tomar la salida, en este caso, como la tenemos, sin hacer nada, en este caso, de modificarle. En este caso, podríamos hacer lo que es algo de álgebra para poder reducir, pero pues en Profesor, este caso, yo tengo una duda. En el último donde ya se junta A, negativa, B y C, y ya cuando el otro resultado se junta, ¿no sería una suma en vez de multiplicación? a ver, no entendí. Ah, no, No, sí, ya la entendí, ya. ajá, es que aquí es una AND. ¿Sí es Sí, esta parte? sí, en esa parte, sí, ya la entendí, que es una Ajá, multiplicación. sí, es una multiplicación. Ok. Ok, muy bien. Entonces vamos a realizar la tabla de verdad. Tenemos en este caso A, B y C. Entonces voy a poner esto aquí, mi salida. Voy a borrar todo esto. Vamos a ponerle aquí las combinaciones posibles que nosotros podemos tener. Y lo más usual que nosotros ocupamos son la interpretación de números, en este caso decimales, porque ya después nosotros lo vamos a tener en este caso para nosotros es un poco más fácil ver la parte decimal. Entonces tenemos A, B, C y D. Nuestra función de salida es esta función que tenemos aquí. Son puras multiplicaciones, si se dan cuenta. Y en su caso, entonces, paso a esta parte. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 variables. Entonces, esas 4 variables sería 2 elevado a la, en este caso, a la 4. 16 combinaciones. Y tendríamos exactamente 16 combinaciones. Entonces, en su caso tendríamos la combinación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Y qué combinaciones vamos a tener? Recuerden primero, ya sea que empiecen con la variable menos significativa o la variable más significativa. Ahí tendrían que ser 6 unos y 6. Ah, no, a ver. 8 unos y 8 ceros. Sí, tendrían Así. que ser 8 unos y 8 ceros. Entonces, en su caso, si empezamos con la variable menos significativa, entonces en este caso sería en la posición 0, 2 a la 0 sería 1. Ese 1 lo que me dice es que se va a repetir una vez el 0 y una vez el 1. Recuerden que en estos sistemas digitales solamente tenemos esos dos elementos de entrada, el 0 o el 1. Lo vamos a dejar hasta aquí. O en su caso, como sabemos que ya son 16 combinaciones, pues tenemos que completar las 16 combinaciones. Entonces sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Hasta la 16ª combinación. Profe, una duda en esa parte. ¿Se puede iniciar con el 1 0? No importa, ¿verdad? Si se empieza con el 0 con el 1. No, ahí sí, bueno, no, en este caso no importa porque tu tabla de verdad va a estar, digamos, al revés. En vez de empezar con ceros, pues vas a empezar con unos.
Ahorita les digo esa parte, pero en el caso, lo que vamos a utilizar o vamos a tomar como referencia, ¿se acuerdan cuando vimos el conjunto que solamente tenía los elementos ceros y unos? Y entonces el primer elemento que tiene este conjunto, en este caso de sistemas digitales, es el 0. Entonces por eso siempre empezamos con el 0. Pero pueden empezar con el 1. Entonces al final, pues vamos a tener aquí puros unos y aquí vamos a tener ceros. Ahorita explico esa parte de su compañero. Sí, sí se puede tomar, pero van a estar invertidas las posiciones. Entonces, ahorita explico esa parte. Entonces, en este caso estamos en la posición 1. Esta es la posición 0, la posición 1. Y en este caso, 2 a la 1 serían 2. Entonces se repite 2 veces el 0 y luego se repite 2 veces el 1. Y así vamos a tener hasta la posición 16. Si se dan cuenta, en este caso, aquí sí se ve un poco más, son pares de ceros y pares de unos. Y siempre vamos a terminar con ya sea pares de ceros o con pares de unos. No podemos terminar con el 1, 0 porque ahí entonces estamos perdiendo en qué posición estamos nosotros. Entonces aquí sería 1, 1. Variable B es la Profe, posición, ¿sí? y para saber ahí cuál es el más significativo o menos significativo. Ok, para saber el más, por lo regular, las entradas en los diagramas te los dan de esta forma: A, B, C y D. Esta A representa el bit más significativo y esta B representa el bit menos significativo. Este es en los diagramas de bloques. En las funciones siempre te van a dar la función A, B, C, D, E, F, la función XYZ, la función HJKL, la función así, en este caso, siempre va a estar encerrado entre paréntesis quiénes son las variables. De este acomodo, del mismo modo, esta variable es la de la menos significativa y esta variable sería la más significativa. En su caso, F y la primera variable es el bit más significativo. Y la última variable que te muestran sería la de el bit menos significativo. Del mismo modo, también en tablas de verdad, la primera variable que tú veas sería la de más significativa y la última variable sería la de valor, en este caso, peso de menos significativa. Entonces, de esa manera ustedes pueden saber quién es la variable de, en este caso, el bit más significativo y la variable que representa al bit menos significativo. Entonces, en este caso así deben de tomar ustedes las variables. Si intercambian las variables, digamos que aquí es D y aquí es A la salida, de acuerdo a las entradas que nosotros tengamos, van a ser diferentes, ya no van a ser las correctas. Entonces, sí, qué bueno que preguntaste eso. Hay que identificar quién es la de el bit más significativo y quién es el bit menos significativo. Entonces, en este Muy caso, bien, gracias, profe. sí, A es la de la más significativa y D es la menos significativa. Entonces, estamos en la variable de la posición 0, 1, 2. 2 a la 2 me da 4. Entonces, en este caso serían 4 ceros, 4 unos. Nuevamente, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hasta llegar a la posición 16. Continúo con la posición, en este caso,
0, 1, 2, 3, posición 3. 2 a la 3 me va a dar 8. Entonces son 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces ya completé lo que es esta tabla de verdad, pero solamente las puras variables. Estas son las combinaciones que yo voy a tener en este caso de este circuito. Como no me están dando entradas como el circuito anterior, entonces yo tengo que generar todas las combinaciones posibles. Entonces, estas son las combinaciones que yo tengo, son 16 y están representadas con ceros y unos en este caso. Entonces, a la salida, ¿qué es lo que yo voy a tener? A la salida, si ustedes recuerdan, tengo en este caso, puras multiplicaciones. Entonces, vamos a utilizar lo que es la tabla de verdad de la compuerta AND. Y si recuerdan, la tabla de verdad de la compuerta AND solamente va a ser 1 a la salida si todas mis multiplicaciones o las variables que están multiplicadas son 1. Entonces, de otra manera, puedo decirlo de esta forma también. En las multiplicaciones, si al menos una de las variables es un 0, entonces mi salida va a ser un 0. Necesito que todas mis variables sean 1 para que yo tenga a la salida, en este caso, tenga un 1. Entonces, en este caso, estas son las entradas A, B, C y D. Y a la salida voy a tener lo siguiente. A es un 0, pero A está negada. Entonces, en este caso, aquí voy a tener un 1 y aquí un 1. Luego, B es un 0, pero como no está negado, ya es un 0 y entonces a la salida tengo un 0. Ya no continúo con C ni con D. ¿Por qué? Porque B ya es un 0 y como son multiplicaciones, pues en este caso, pues yo tengo un 0. Luego, nuevamente, A es negada, entonces todos estos ceros van a ser unos. Entonces, hasta este momento tengo un 1. B, en este caso, no está negada, entonces aquí todos estos van a ser ceros. Entonces, como aquí B, todos en este caso son ceros, entonces, pues ya el resultado voy a tener un 0, un 0, un 0. C y D ya no me fijo en esas variables porque ya tengo al menos un 0 y entonces pues mi salida va a ser un 0. Siguiente, aquí sigo manteniendo con un 1 ya que mi variable está negada. B es un 1, entonces sigo manteniendo 1, 1 y ahora sí me fijo en la variable C. Entonces, en la variable C no está negada, en mi función no está negada, entonces tengo un 0 y un 0. Entonces, estas dos combinaciones ya al final me va a dar un 0. Y ahora voy a ver las otras dos combinaciones en C, que es un 1. Entonces, sigo manteniendo esto es negada, es un 1, tengo un 1, tengo un 1. Y D, en este caso, está negada. Aquí tengo un 0, pero al negar D voy a tener un 1. Y entonces aquí tengo un 1. En el siguiente caso de D, que cuando D es un 0, al negarla me va a dar un 0. Entonces aquí yo tengo un 0. Todos estos son un 1, pero aquí es un 0. Entonces tengo un 0. Ahora, ¿qué pasa con las siguientes combinaciones? En este caso, A va a ser un 1. Como A es un 1,
me dice que en la función es negada, entonces como resultado voy a tener un 0. Y al tener este 0 en estas multiplicaciones, pues a la salida voy a tener 0. Y entonces esta sería la salida de la función. De mi combinación 1 a mi combinación 6 tengo un 0, luego tengo un 1 y luego de la combinación 8 a la combinación 16 tengo un 0. O en su caso, todas las combinaciones son 0 menos la combinación 7. Y de esta manera genero yo lo que es mi tabla de verdad. Respondo a la pregunta de su compañero que decía que si yo puedo empezar con un 1 y luego con un 0. Sí se puede empezar, pero lo que va a pasar es que lo que yo tengo en la posición 16, su compañero la va a tener en la posición 1. Entonces solamente mi tabla de verdad la estoy invirtiendo. Lo que yo tengo en mi posición 15, como 1, 1, 1, 0, su compañero la va a tener en la posición 2. Del mismo modo, su compañero en la posición 16 va a tener puros ceros. Entonces, solamente la tabla de verdad se invierte en este caso. Entonces, de esta manera, pues esta sería la tabla de verdad de ese circuito. Entonces, ¿alguna duda o pregunta? Ninguna, profe. Ok, muy bien. Entonces, me quedan 8 minutitos. Voy a lo que es mi presentación. Entonces, estos circuitos, estos últimos 2 ejemplos, vamos a seguir viendo ejemplos, pero en este caso vamos a ir introduciendo los demás temas que vayamos viendo nosotros. Entonces, comparto lo que es mi presentación. Entonces, un ejemplo, lo que yo les hablaba de, en este caso, un ejemplo ya, una aplicación, sería en un proceso químico puede desearse que se active una alarma cuando la temperatura del proceso exceda un valor máximo o cuando la presión se eleve arriba de cierto nivel, de cierto límite o nivel en este caso. Entonces, un circuito en este caso o una aplicación sería de la siguiente manera. Tenemos el transductor de temperatura, que en este caso es el sensor. Tenemos el transductor de presión, que en este caso sería el sensor de presión. Y esto involucra lo que es el proceso químico, lo que se está realizando en este caso. Entonces, estamos sensando lo que es la temperatura y estamos sensando lo que es la presión. E internamente tienen su circuito en el cual pues vamos a tener nosotros la salida. Vamos a tener la salida en voltaje de temperatura y el voltaje de presión. Recuerden que en este caso ya en circuitos trabajamos con voltajes, nivel alto, nivel bajo. Tenemos un comparador que luego vamos a ver esa parte de comparador. Y tenemos el voltaje de temperatura y el voltaje de temperatura, en este caso, la que nosotros requerimos para que, en este caso, hacer una comparación. Si estamos por arriba de este nivel de BTR, pues vamos a tener aquí a la salida un nivel alto. Si estamos aquí en la presión sobrepasa este nivel, entonces vamos a tener un nivel alto aquí también. Y al último, pues lo juntamos con una compuerta OR, en el cual nos dice la compuerta OR que si está activada, en este caso, el comparador de temperatura y el comparador de presión, pues yo voy a generar en este caso la alarma. Si yo tengo un nivel alto, aquí voy a tener un nivel alto y entonces la alarma se va a activar. Esa alarma lo que me indica es que está pasando algo en el proceso químico que a lo mejor puede afectar o generar un accidente. Entonces, el diagrama de bloques se refleja
digamos, esta situación, el proceso químico, el circuito del transductor de temperatura produce un voltaje de salida proporcional a la temperatura. Entonces, este transductor de temperatura, que es un circuito respecto al sensor, pues a la salida proporciona la temperatura del proceso. Este voltaje BT, que es el que tengo aquí, voltaje de temperatura, se compara con un voltaje de referencia de temperatura. Entonces, este es el BTR, sería mi voltaje de referencia de temperatura. Digamos que es, en este caso, si aumenta de ese voltaje BTR, en este caso, digamos, BTR, yo le pongo que sean 10 grados centígrados. Si sobrepasa BT esos 10 grados centígrados, entonces yo tendría activación. Tendría en el comparador, me mandaría un 1. Si yo tendría, en este caso, por debajo de BTR, entonces yo tendría un nivel bajo en este comparador. Es a lo que se refiere. Entonces, BTR sería mi voltaje de referencia. Siempre en un comparador, de una vez les comunico o les doy siempre vamos a tener un voltaje de referencia en el circuito comparador de voltaje. La salida del comparador es normalmente, pero de ahí un voltaje bajo lógico. Entonces, en este caso, este comparador, siempre voy a tener un nivel de voltaje bajo. Pero cambia a un nivel alto, a un estado alto o a uno lógico o a 5 volts también, cuando el voltaje de temperatura excede esta referencia de temperatura, lo cual indica que la temperatura del proceso es excesiva. Entonces ya sobrepasó ese nivel de temperatura o esa referencia de temperatura que yo tengo. Del mismo modo es el funcionamiento del transductor de presión. Entonces el de presión funciona de la misma manera. Y la alarma de alerta se activa cuando la compuerta OR está en 1 lógico. Entonces, cuando a la salida yo tengo un 1 lógico, un nivel alto o 5 volts, en este caso, pues la alarma de emergencia, en este caso, se enciende. Entonces, de esta manera es como pues está construido lo que es este sistema, que aquí lo tenemos solamente en diagrama de bloques. Entonces, este sería un ejemplo, en su caso, ya una aplicación de cómo se utilizan o podemos utilizar lo que son compuertas. Y en este caso vamos a ver la parte de comparadores. Más adelante vamos a ver esa parte, cómo nosotros realizamos lo que son los comparadores. Entonces, por ahorita, pues vimos en una aplicación ya cómo nosotros podemos introducir lo que son estas compuertas lógicas. Entonces, este es el último ejemplo que vamos a ver respecto a compuertas lógicas y vamos a seguir continuando en este caso, pues viendo los temas siguientes. Entonces, ¿alguna duda o pregunta que tengan respecto a lo que hemos visto? Por el momento no, profe. Ok, entonces, si no hay dudas o preguntas, muy bien. Si no hay dudas o preguntas, entonces nos vemos el día de mañana todavía, mañana y pasado, para poder nosotros pues seguir, en este caso, adelante con el temario y ir resolviendo dudas si se les genera alguna duda. Entonces, pues nos veríamos el día de mañana. Gracias, profe. Buen día.